Saludos, el día de hoy, 7 de agosto del 2022, grabo este episodio para compartir con ustedes un poco de don Gabriel García Moreno, el personaje o uno de los personajes más ilustres que ha tenido este país. Seguramente uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, aunque a mucha gente esto que estoy diciendo capaz y le molesta. Pero es así la verdad. Estoy hablando de este personaje, don Gabriel García Moreno, que fue odiado en su tiempo y hasta ahora, tantos años después, sigue siendo tan odiado. ¿Por quiénes? Pues bueno, por esos vendepatria liberales y socialistas que abundan en las universidades de las materias sociales del Ecuador. Pero aquí estamos, quienes sí respetamos lo que hizo por nuestro país y sobre todo quien les habla, que estudió en la Escuela Politécnica Nacional, fundada por don Gabriel García Moreno. Así que bueno, un día después de la conmemoración de su muerte, quisiera compartir un poco, un resumen, mejor dicho, del primer capítulo de un libro escrito en su honor. Y escrito por alguien famoso, un escritor de los grandes de la literatura ecuatoriana, como don Juan León Mera. García Moreno tomó en sus manos el Ecuador para levantarlo depurado de la horrura del militarismo y de la lepra del vicio que había inficionado hasta los pechos destinados a ser tronos de santidad, y para enseñar al mundo en su patria regenerada como un pueblo, sin dejar de ser católico, sino por el contrario, siéndolo sinceramente, puede avanzar con rapidez y seguridad por el camino de la civilización. García Moreno sí igualó a Rocafuerte en los defectos y las faltas, lo superó muchísimo en prendas de inteligencia y de corazón, en genio fecundo, en energía de voluntad, en obras altamente benéficas a la patria. Y García Moreno, con el ruido de sus hechos, con la audaz de sus aspiraciones, hijas de un ardoroso civismo, con el esplendor de su nombre, ha traído sobre el Ecuador las miradas del mundo civilizado. Pero ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta persecución aún a su memoria? ¿Por qué no fue liberal? ¿Por qué no quiso ajustar su política a ciertos principios hoy en moda y sujeto su pensamiento y sus actos a las enseñanzas de la Iglesia Católica? Miseria, repetimos, odio, persecución, de muerte, guerra hasta la ultratumba contra él, porque consagró libremente las poderosas facultades de su inteligencia y el inquebrantable vigor de su carácter a una causa que sinceramente tuvo por buena, buscando la prosperidad de su patria, por caminos, hoy, desusados por una política sin fe. Alumbrada de luz ficticia, juguete de pasiones mezquinas y estéril para el bien de los pueblos. Y al ejecutar la labor complicada y difícil que se propuso en medio de sus grandes aciertos, cometió errores, a veces lamentables, como los han cometido y se seguirán cometiendo por todos los hombres, por excepcionales que sean su talento y sus virtudes. Sobre muy pocos hombres públicos se han escrito tanto en América como sobre García Moreno. El periódico, el folleto, el libro, todo se ha empleado en alabarle o denigrarle. Mientras vivía, sus enemigos empleaban la pluma en fomentar revoluciones contra su política y en clamar contra su vida. La pluma de Montalvo era un puñal. La fama del hombre extraordinario que se había erguido como un gigante sobre las abruptas montañas ecuatorianas, atravesó el océano y hete las prensas del viejo mundo, crujiendo con el nombre de García Moreno.
Se ha escrito mucho, sobre todo después de su muerte, pero la más extensa e importante de las obras sobre nuestro célebre compatriota es la de Bert. Quiso el padre un héroe para su libro. Le buscó y halló al presidente ecuatoriano que, oponiéndose con inquebrantable firmeza al torrente devastador de las ideas heterodoxas y las doctrinas antisociales que envuelve monarquías y repúblicas, probó que se podía gobernar un pueblo y llevarlo camino el progreso sin apartarse de las enseñanzas de Jesucristo. La figura moral de García Moreno vino justa al pensamiento del padre Bert. García Moreno es la manifestación práctica de este pensamiento. Y no se crea que el padre Bert ha idealizado a su héroe. No ha hecho sino pintarle con colores vivos y atrayentes, con los colores de la paleta francesa. Queremos decir que el autor ha empleado la forma, el lenguaje, el esprit tan apropiados de los escritores franceses y que contribuyen a hacer tan leídos sus libros y tan universal su literatura. Se sabe que somos un pueblo viril y honrado, capaz de llevar su inteligencia a una altura y una expansión nada vulgares, un pueblo que sigue llevando en alto y firme en medio de las naciones apóstatas la bandera de Jesucristo y de su Iglesia, un pueblo cuyo seno ha producido un García Moreno. La época en la que vivió García Moreno era una época complicada, la de Juan Leomera también, y la nuestra muchísimo más, pareciera. Pero no importa que tengamos el ataque de la agenda globalista, ¿no? Mediante la ONU, el Foro Económico Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las ONGs, que las universidades estén vendidas a intereses extranjeros que parece que ya no solo nos desprecian, sino nos quieren ver desaparecer. Está tomada la educación, la prensa, la oficial, la alternativa, todos los partidos políticos prácticamente, ¿no? No hay un político que le llegue ni siquiera a la suela de don Gabriel García Moreno. Estamos en una época en la que hablar de degeneración es quedarse corto. Ya deberíamos hablar de deshumanización. Ya no se respeta ni a los niños. Se los quiere mutilar y se los llama derechos. Pero no importa, ¿no? Porque como decía el último párrafo que leí, somos un pueblo viril y honrado. Y yo creo que todavía hay ecuatorianos así. Por supuesto que sí. Tal vez ahora mismo en Guayaquil, ciudad donde nació don Gabriel, existe un nuevo García Moreno, con otro nombre, en otra época, que ayuda a salir al país adelante y combate junto con todos los patriotas que todavía existen en este país que se puedan sumar, y saca al Ecuador de las garras de esta deshumanización que estamos viviendo. O tal vez está en Quito, en Esmeraldas, en Cuenca, en Loja, en el Carchi. En donde esté, capaz es usted que me está escuchando. Pero una sola persona no puede sacar adelante a un país. Necesita de más personas que se comprometan. Capaz es usted. Capaz y cuando fue a la universidad le enseñaron que Gabriel García Moreno era lo peor que tuvo el Ecuador. Y ahora que escucha este podcast y dice, ¿pero qué dice este tipo? Y va a investiga y dice, me engañaron en la universidad, en el colegio. Y se suma para defender al Ecuador. Tal vez con lo que está a nuestro alcance, educándose, usted mismo, educando a sus hijos, a su esposa, a sus hermanos. Con esto quiero también invitarle a que acá en Pasacalle Podcast busque Timolé. Traemos diferentes temas, tanto de historia,
ecuatoriana como de otros países, temas como el transhumanismo, diferentes ideologías, para que usted se forme si no tiene tiempo. Leer un libro toma mucho tiempo a veces, ¿no? Y bueno, acaso es un esfuerzo para compartir información. Capaz podemos empezar por ahí. Y si usted es político, tiene madera de político, pues inténtelo también. Y con esto llego al final del podcast. Recuerda suscribirte, compartir el episodio, darle me gusta. Sin nada más que decir, me despido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.